No obstante, el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, estuvo a punto de dañar el papel de Colombia en el diálogo en Venezuela. Llamó con una palabra gruesa y grosera al jefe de la oposición. Pidió perdón por lo que dijo, porque según explicó, ese día venía picado de culebra. Esta semana el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo en entrevista a un medio local de ese país que no podía referirse en los mejores términos a Juan Guaidó, reconocido por la oposición e internacionalmente como presidente interino de Venezuela. Las frases y apelativos que utilizó el embajador Benedetti no fue la de un diplomático, según buena parte de la prensa colombiana. Yo medio soy persona, veo que Guaidó me atacó, y digo, este huevón, ¿por qué me va a atacar? O sea, ¿qué es lo que le pasa? Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas dije que no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino cuando era senador. La declaración de Benedetti molestó a la oposición venezolana, que lo criticó por intervenir groseramente en la política interna de ese país. No debió haber dicho eso, pero si hay que pedirle excusa a la oposición, se le pide a la oposición y al mismo Guaidó, pero a la larga yo creo que de pronto no es una mala forma de expresarme, en el sentido de que yo me refiero al peso político a una elección popular. El periodista que lo entrevistaba le hizo la pregunta obvia. ¿Ha recibido algún comentario de parte del Ejecutivo colombiano por esta palabra? No. ¿Lo han regañado algo? Un regaño suave, pero fue suave. Tras esta declaración, el embajador colombiano confirmó que los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición iban por buen camino. Que esas conversaciones van muy adelantadas y van muy bien en favor de Venezuela. Y como que ellos ya dicen, si ya estamos en una etapa final, ¿para qué incluir a alguien más? Agregó que en los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición también tendrá un papel el gobierno de Estados Unidos. Anoche quedó en libertad sorpresivamente el excongresista Richard Aguilar, investigado por presunta corrupción en la ejecución de contratos públicos en Santander cuando era su gobernador. Víctor Ballestas. Claudia, la magistrada del Tribunal de Bogotá que tiene el caso firmó la libertad de Aguilar al borde del cierre de la hora judicial y cuando se iniciaba un puente festivo. A la hora de cierre de jornada laboral, ayer viernes, día de inicio de puente festivo, la magistrada Alexandra Osa Sánchez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer que firmó la orden de libertad por vencimiento de términos para el ex senador santandereano Richard Aguilar, del poderoso clan que domina la política de ese departamento, que se encontraba detenido en una unidad militar, investigado por los delitos de concierto para delinquir, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Líbrese boleta de libertad con destino al Batallón de Policía Militar número 13, General Tomás Cipriano Mosquera. Aguilar, quien también fue gobernador de Santander y quien es hermano del actual mandatario del departamento, había sido capturado el 27 de julio del año pasado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, debido a que en ese momento tenía fuero de senador. Esto se lee en el escrito de acusación contra Aguilar. El senador Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y contratistas. Aguilar también tiene abiertos procesos penales de la época en la que era gobernador entre 2012 y 2015 por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. Estamos indignados. El abogado Sergio Eduardo Toledo es el representante de la veeduría La Lupa, una de las organizaciones ciudadanas más reconocidas de Santander. Es un sujeto de extrema peligrosidad. Recordemos que no solo se robaron la plata del estadio, sino también la del Coliseo Vicente Díaz, la plata de la alimentación de los niños pobres del PAE y la plata de la carretera San Gil Charalá. Según el veedor ciudadano que ha liderado parte de estas denuncias en su región, debe existir una complicidad de la Fiscalía para que el proceso no avance y el involucrado pueda pedir libertad por vencimiento de términos. Se hace burla por parte de las autoridades judiciales que dejan en libertad estos sinvergüenzas delincuentes que se roban la plata del pueblo. Los políticos Aguilar tienen una larga historia judicial. Mauricio, hermano del recién liberado, también es investigado por la Fiscalía como presunto responsable de desaparecer las pruebas contra su hermano Richard, en lo que constituiría la comisión por parte de este mandatario regional del delito de obstrucción a la justicia. ¡Viva Colombia! Su padre, el coronel en retiro Hugo Aguilar, el patriarca del clan, fue condenado en el año 2013 a 9 años de prisión por nexos con paramilitares.
La Asociación Nacional de Industriales resolvió respaldar al presidente en el que el gobierno no encuentra instancias de diálogo y con ello creó un silencio en el diálogo necesario con el gobierno. Marta Olaya. Claudia, los gremios y los expertos dicen que el gobierno y los empresarios se necesitan mutuamente y que pese a las posiciones sentadas es necesario establecer el diálogo. Pese a la distancia política e ideológica que existe entre el gobierno Petro y la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, pero ante todo frente al presidente del gremio, Bruce McMaster, la Junta Directiva lo ratificó en su cargo hasta el año 2025, lo que deja el interrogante sobre las consecuencias que podrían derivarse en el desarrollo del país de darse una ruptura total de relaciones entre el empresariado colombiano más poderoso y la Casa de Nariño. Ningún gobierno ni a ningún gremio le conviene estar separados. Yo creo que Colombia hoy tiene muchos retos por condiciones internas, pero también por condiciones mundiales, y lo que debemos precisamente estar mente abierta y hablar el diálogo con la tranquilidad y el respeto que las partes merecen. Hace apenas un par de días, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió en entrevista con el periodista Yamid Ahmad de CMI a la ausencia de diálogo que hay entre él, como rector público de las finanzas del país, y el vocero de la clase industrial. Es muy difícil hablar con el sector Bruce, eso le aseguro. No es, pero como reitero, tengo muy buenas relaciones con muchos gremios. Desde la academia les pidieron a los dos personajes que den vuelta a la página y reconstruyan los puentes de comunicación después de haber sido aprobada la reforma tributaria que pudo ser la manzana de la discordia. Ya la reforma tributaria se aprobó, ya entra conciliación, está ya la conciliación, se aprobará la próxima semana. Ya lo importante tanto para el gobierno como para el gremio es que un poco esas asperezas y aclaren conceptos que pues, se interpretaron bien. Altos funcionarios del gobierno han dicho que el restablecimiento de unos buenos niveles de diálogo con la ANDI y en particular con Bruce McMaster pasa por exponer propuestas que contribuyan a recuperar las flacas finanzas nacionales con el esfuerzo económico de todos, pero en especial de quienes disponen de grandes fortunas. Aunque ya terminó la emergencia sanitaria del COVID, la pandemia aún continúa. En Estados Unidos hay alarma frente a la aparición de la variante BQ1 y sus derivadas. Camilo Galán. Claudia, no obstante, las autoridades europeas advirtieron que ya ninguna de las variantes que aparezca será más agresiva que las que redujeron y encerraron a la población hace 1 y 2 años. La alerta por una nueva ola de contagio de COVID llama la atención en Estados Unidos y Europa, en donde la subvariante BQ1 y BQ1.1 de Omicron, reconocidas desde octubre, se ha convertido en dominante, pero que ha sido mal llamada perro del infierno, recordando a la mascota del dios Hades, Cancerbero, aunque aún no se le ha dado un nombre oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esta nueva subvariante, que ha tomado fuerza en las últimas semanas, viene de Omicron, conocida por ser la responsable de la quinta ola de contagio que vivió Colombia a finales del 2021 y principios del 2022. Para la Organización Mundial de la Salud, estas dos variantes de interés vienen siendo monitoreadas en busca de conocer la efectividad que las vacunas puedan tener, aunque adelantados a los hechos semanas atrás, la Agencia Europea de Medicamentos ha llamado a los ciudadanos a vacunarse y revacunarse ya, pero también el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades tiene evidencias preliminares que estas subvariantes tienen una mayor capacidad para evadir la vacuna. No obstante, los expertos aseguran que no cabe esperar una variante más virulenta y no hay que alarmarse, pero sí hay que seguir cuidándose y protegiéndose de las enfermedades respiratorias que han venido en aumento durante este intenso periodo de lluvias. A la fecha, el mundo ya acumula más de 640 millones de casos oficiales y 6.640.000 muertes por la pandemia del COVID.